A ver, cuando pensamos en los años de Jesús antes de su vida pública, casi siempre nos viene a la mente la imagen del carpintero, ¿cierto? En su taller, con madera, tranquilo. Pero, ¿y si esa imagen, tan famosa, estuviera incompleta? ¿Y si su trabajo real fuera mucho más rudo, más complejo y al final mucho más revelador sobre quién era y qué venía a decirnos? Hoy vamos a explorar la vida de Jesús no como carpintero, sino como constructor, un tectón, y vamos a descubrir cómo la divinidad se esconde justamente en la rutina de todos los días. Muy bien, este es nuestro mapa para hoy. Primero, vamos a cuestionar una sola palabra que ha definido una imagen por siglos. Después, veremos cómo era la vida real de un tectón. Luego, el increíble contraste entre su aldea y la gran ciudad vecina, y cómo el ritmo de la fe marcaba sus días. Veremos también cómo su oficio fue una preparación directa para su ministerio y, para terminar, cómo todo esto nos muestra lo sagrado que hay en nuestro día a día. Bueno, empecemos por el principio, ¿no? Vamos a desafiar una idea que casi todos hemos dado por sentada durante muchísimo tiempo. Este versículo del Evangelio de Marcos es básicamente la fuente de todo. Por siglos, la palabra clave aquí se ha traducido como carpintero, y listo. Pero la verdad, esa traducción no cuenta ni la mitad de la historia. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La palabra original en griego, tectón, es mucho más amplia. ¿Qué significaba ser un tectón en la Galilea del siglo I? La respuesta nos obliga a mirar más allá de un taller de madera y a meternos en el mundo real y rudo de la construcción. Y aquí está la clave de todo. Un tectón era un artesano súper versátil. Pensemos en el lugar. En Galilea, la piedra era lo que sobraba. La madera, en cambio, era un lujo, era cara y escasa. Así que un constructor de la zona tenía que ser un experto en las dos cosas, levantando muros de piedra, tallando cimientos y, claro, colocando las vigas de madera para los techos. Era un trabajo físico, muy exigente y muy técnico. Ahora que sabemos qué era un tectón, veamos cómo esto cambia la imagen de su vida diaria. Porque este oficio no solo definía sus habilidades, sino también su lugar en la sociedad. El estatus de un tectón era complicado. Tenía dos caras. Por un lado podían verlo como un simple jornalero, alguien que había perdido sus tierras y no le quedaba otra que vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. O sea, un marginado económico. Pero por otro lado, podía ser un técnico muy respetado, un sabio práctico que resolvía los problemas de la gente, alguien con un conocimiento que lo ponía por encima del campesino promedio. Y Jesús vivió justo en medio de esa tensión. Para entender la vida y la mente de Jesús el tectón, no basta con mirar su pequeña aldea. Tenemos que voltear a ver la metrópolis que se levantaba literalmente al lado de su casa. El mundo de Jesús estaba marcado por un contraste increíble. Por un lado, Nazaret, su hogar, una aldea rural, pequeña, un puñado de casas de piedra y barro. Pero a un paso, a un suspiro de distancia, estaba Séforis, la joya de Galilea. Era la capital de Herodes Antipas, una ciudad grecorromana bulliciosa en plena reconstrucción, un centro de poder, de comercio, de cultura, de todo. Y lo más sorprendente es esto, solo los separaban 6 kilómetros. 6 kilómetros es más o menos 1 hora caminando. Por eso es casi seguro que José y Jesús, como constructores calificados que eran, encontraran trabajo en ese gigantesco proyecto de reconstrucción de Séforis. Imaginen esa rutina diaria, salir de su aldea tranquila para meterse de lleno en el epicentro del poder y la economía de toda Galilea. Cada día en Séforis era una lección de vida. Jesús no estaba aislado en su pueblo, estaba en contacto directo con la maquinaria del Imperio Romano y la élite local. Veía la enorme brecha entre los ricos y los pobres, entre los poderosos y los jornaleros. Esta experiencia no fue un paréntesis en su vida, fue la materia prima de primera mano para sus futuras enseñanzas y parábolas. Pero ojo, la vida de un tectón judío no estaba marcada solo por los proyectos de construcción. Estaba profundamente conectada a un ritmo sagrado, un ritmo que marcaba el tiempo. El calendario hebreo era el verdadero plano de la vida. Las grandes fiestas, como la Pascua o los tabernáculos, no eran simples feriados. Para un constructor, dictaban los ciclos de trabajo intenso y los tiempos de parar todo para descansar y viajar a Jerusalén. Eran los pilares sagrados que organizaban el año entero. Y el corazón de cada semana era el Shabbat. Para un constructor, un hombre que vivía de su esfuerzo físico, este día de descanso total no era un lujo, era una necesidad sagrada y una forma de decir que la vida es mucho más que solo trabajar.
Y aquí llegamos a un punto central. Esos 30 años que llamamos ocultos, en realidad no fueron un tiempo de espera pasiva. Para nada. Fueron su formación. Su taller, ya fuera en Nazaret o en las obras de Séforis, fue su primera cátedra, su primera escuela. Cada piedra que talló, cada viga que ajustó y, sobre todo, cada negociación con un cliente o cada jornada junto a otros obreros se convirtió en material de estudio. Y todas esas lecciones de vida se filtraron directamente en las imágenes tan potentes y terrenales de sus parábolas. ¿Quién mejor que un constructor para entender la importancia vital de un buen cimiento? Esto no es una metáfora abstracta, es una verdad técnica aprendida con el sudor de la frente, viendo qué casas aguantaban las lluvias y cuáles se venían abajo. Y esta conexión es fascinante. La palabra griega para hipócrita significa literalmente actor. ¿Y dónde habría visto Jesús actores con regularidad? En el gran teatro de Séforis. Estaba usando una imagen de la cultura popular de su tiempo para que la gente de Galilea lo entendiera perfecto. Y todo esto nos lleva a la revelación más profunda de esta mirada. La vida de Jesús, como tectón, no solo explica de dónde sacó sus parábolas, santifica la naturaleza misma del trabajo humano. Esos años en el taller de Nazaret nos enseñan que el trabajo manual no es una maldición, sino una vocación. Al transformar la piedra y la madera, al construir un hogar, el tectón participa con sus propias manos en la obra continua de la creación. Aquí está la gran lección de Nazaret. Al elegir una vida de trabajo manual, humilde y honesto, Jesús elevó la dignidad de todas nuestras tareas de todos los días. Demostró que la santidad no se encuentra solo en actos extraordinarios, sino en la capacidad de hacer lo ordinario con un amor extraordinario. Así que la gran lección es que la divinidad no vive solamente en los milagros y las grandes proclamaciones. Se encuentra también en el sudor, en el polvo, en el cansancio y en la satisfacción de un día de trabajo honesto. La rutina no está vacía de Dios, de hecho puede ser el lugar mismo donde lo encontramos. Y esto nos deja con una pregunta final, ya no sobre historia, sino sobre nuestras propias vidas. Si Jesús encontró lo sagrado en la construcción de casas, ¿cómo podemos nosotros encontrarlo en nuestras oficinas, talleres, hogares, en cada una de nuestras tareas diarias?